Administración de Empresas de la Católica. Tengo una lista aquí de personas a quien quiero dar la más cordial bienvenida. Y en primer lugar, obviamente, la honorable senadora Rosana López, nuestra conferenciante en el día de hoy, al señor José Criado, vicepresidente de la Junta de Directores de la Zona Libre del Sur, al señor Miguel Maltés, expresidente de la Zona Libre del Sur y es director del Puerto de Ponce, al señor Walter Irizarry, que es monitor de la Junta de Directores de la Junta Local de WIA en Ponce, al doctor David Sayas, decano asociado, a la doctora Lilian Velázquez, directora del departamento, a la doctora Kenia Carraquillo, directora del programa de doctorado en Administración de Empresas que ofrecemos en las facilidades de la Universidad Central de Bayamón, a la doctora Nilda Seda, a la profesora Vivian Assad, que es la coordinadora de los programas de Comercio Internacional y Logística, al doctor Otto Sievens, de la Facultad de Artes y Humanidades, que se encuentra con nosotros, y a la profesora doctora Aileen Ortiz, profesora a tiempo completo de la Universidad Interamericana y profesora a tiempo parcial aquí en nuestro programa graduado. Quiero, en segundo lugar, excusar al presidente de nuestra universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Jarocho, quien está ahora mismo en una actividad de la presentación del libro sobre el diácono Jesús María Pagán en el edificio Perea, y espero que en algún momento de la actividad, quizás si aquella actividad termina un poco temprano, pero se pueda unir a nosotros. La senadora López estuvo con nosotros en el 6º Foro de Transportación y Logística, que fue en marzo, si mal no recuerdo, creo que fue el 6, de este año en el Hotel Ramada de Ponce. E hizo una exposición muy interesante sobre la ley de cabotaje, sobre cómo impactaba todo esto. Y hoy viene a hacer una presentación en este diálogo conversatorio sobre la ley de cabotaje, una muralla para el desarrollo económico. Como lo mío es bienvenida, voy a dar solamente unos atisbos de algunas ideas. Mucha gente piensa que la ley de cabotaje solamente aplica a la transportación marítima, aplica a la transportación terrestre y aplica a la transportación aérea. Y la ley de cabotaje sale de del Maritime Merchant Marine Act del 1920, conocida como el Jones Act de 1920, que no está relacionada con el Jones Act del 1917. No mezclan gimnasia con magnesio, son dos cosas distintas. Porque el Jones Act del 17 tiene que ver con reestructuración de Puerto Rico en la parte administrativa, gubernamental y la ciudadanía. ¿Pero qué es cabotaje? Cabotaje simplemente lo que quiere decir es la transportación de personas y de bienes entre dos puntos de una misma nación. Pueden ser puntos marítimos, puntos terrestres o puntos aéreos. Y si va al internet y busca sobre la ley de cabotaje, encontrará los distintos aspectos que hay. ¿Qué ocurre con la ley de cabotaje? Pues la ley de cabotaje nos aplica a nosotros desde 1917 por la ley Jones. La senadora hablará, me imagino, ¿por qué no la aplica a las Islas Vírgenes? Después se enterarán que Islas Vírgenes no está dentro del sistema aduanero americano, por lo tanto es otra situación distinta. Y la ley de cabotaje lo que pide es que el transporte tiene que ser americano, construido en los Estados Unidos y manejado y dirigido por personal con ciudadanía americana o por lo menos residencia permanente en los Estados Unidos. Eso tiene sus beneficios, eso tiene sus o su oposición. Unos los favorecen, otros los desfavorecen. Lo que importante que queremos es comenzar este diálogo, esta presentación de la ley de cabotaje, cómo nos impacta, favorable o desfavorablemente. Y que podamos entonces nosotros, mediante esta presentación, obtener el conocimiento y quizás en algún momento solicitar al gobierno federal que nos dé un waiver o una licencia para no tener que aplicar la ley de cabotaje, como ha ocurrido ya y ocurre en otros territorios de los Estados Unidos, que la ley de cabotaje no aplica en su totalidad en esos territorios. Pero como lo mío es la bienvenida, hasta aquí, bienvenidos, gracias por estar por nosotros. Y sé que el tema es sumamente interesante y la senadora va a hacer
una excelente exposición, como siempre ha hecho y como hizo en marzo pasado. Gracias y bienvenidos. En esta ocasión solicitamos, gracias al señor decano, en esta ocasión solicitamos a la profesora Vivian Assad, coordinadora del Programa de Comercio Internacional y Logística, que tienen a su cargo la presentación de la invitada. Buenos días. En 1992 completó su bachillerato en artes en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley. Más adelante realizó una maestría en ciencias con concentración en salud y planificación de servicios en gerontología en Virginia Commonwealth University, recinto de ciencias médicas. Actualmente se encuentra en el proceso de terminar su doctorado en política social en la Universidad de Walden. Fue la primera procuradora de las personas de edad avanzada en Puerto Rico, oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico. A su vez, fue directora ejecutiva de la Oficina para los Asuntos de la Vejez, oficina de la Gobernadora. También fungió como instructora en distintas universidades. Ha desarrollado, expedido comentarios y hasta implantado más de 200 proyectos de política pública. Ha obtenido más de 18 reconocimientos por su apoyo y trabajo con personas de edad avanzada, impulsando así medidas tanto programáticas como legislativas nunca desarrolladas en Puerto Rico. Actualmente se desempeña como la portavoz alterna de la mayoría parlamentaria y presidenta de la Comisión de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social. Su norte ha sido y será la reivindicación de la justicia social en nuestro país. Ante ustedes, la honorable senadora Rosana López León. Muy buenos días a todas y a todos en esta mañana. Gracias muy especial a la Universidad Católica, a su rector, el doctor Vélez Arocho, al decano, el doctor Santiago, y a todos los que nos acompañan esta mañana, muy especialmente el Departamento de Gerencia, Sistemas de Información y Comercio. Además de eso, me tomo el atrevimiento de darle la bienvenida a los estudiantes de la Interamericana que también están con nosotros en la mañana de hoy, y darle a ustedes las gracias por darme la oportunidad en esta mañana. Después de esa introducción tengo que decir algo antes de empezar la presentación, y es que todo el mundo siempre me ha reconocido o me ha relacionado con la parte social de nuestro país. Sin embargo, le compartía a una de las primeras personas que llegó aquí hoy que como entro al tema de las leyes de cabotaje es porque me intrigaba hace muchos años el costo de los medicamentos en nuestro país. A raíz de eso empiezo a estudiar hace mucho tiempo las leyes de cabotaje, y en mi transcurso como senadora decidí no apartarme del tema social, porque verán que converge en algún momento dado, sino entrar en otro tema que para muchos había sido un tema técnico, un tema rebuscado, un tema difícil, y mucha gente en Puerto Rico piensa que eso no tiene que ver conmigo, que eso tiene que ver con los economistas, eso tiene que ver con la parte económica, y nada tiene que ver conmigo. Pues sí, tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Así que por eso es que estoy aquí hoy y me he sumergido en el tema de las leyes de cabotaje. La comisión que presido hace varios meses ha estado trabajando principalmente lo que son las leyes de cabotaje en nuestro país, pero surge principalmente de la investigación que se hiciera en Puerto Rico, donde el Government Accountability Office del gobierno federal había evaluado el impacto de las leyes de cabotaje en Puerto Rico, y para marzo de ese mismo año, en el 2013, deciden ofrecer un documento que para muchos, incluso para mí, se entendía que era un documento que no había concluido nada, ni había tomado en consideración una gran cantidad de información que se había provisto a través de investigadores, economistas, técnicos alrededor de todo Puerto Rico.
Así que iniciamos la resolución del Senado número 237, el cual ordena la evaluación del informe del Government Accountability Office relacionado al impacto económico del costo de los fletes marítimos entre Puerto Rico y Estados Unidos a consecuencia de las leyes de cabotaje federal. Le agradezco al decano que haya hecho esa introducción, porque mucha gente confunde lo que son el Jones Act de 1917 con lo que ocurrió en el 1920. Incluso en las páginas de Facebook de mía aparece la confusión en varias ocasiones, así que le agradezco al decano que haya hecho esa clarificación. A estos efectos, nosotros evaluamos, en primer lugar, el estudio que llevó a cabo el Government Accountability Office, que rindió el informe en el 2013, donde, como le dije anteriormente, no consideró la opinión de las investigaciones realizadas. Una de las cosas principales del estudio que nosotros hemos estado haciendo es que nosotros hemos rebuscado todas las investigaciones, todos los estudios, todas las tesis doctorales, todas las tesis de maestría, todos los estudios a nivel de los Estados Unidos que tienen que ver con las leyes de cabotaje, porque habíamos visto que los estudios que se habían llevado a cabo no estaban fundamentados en estadísticas con unas referencias específicas con respecto a lo que son las leyes de cabotaje, así que el informe, que próximamente le hablaré de él, está basado principalmente en un estudio investigativo sobre lo que es las leyes de cabotaje. Uno de los problemas que nosotros tenemos con ese informe del GAO del 2013 es que nosotros entendíamos que al no tener toda la información que se le ha provisto al GAO en aquel momento dado, pues no tenía información suficiente e incluso podía llevar a error al Congreso de los Estados Unidos, porque ellos, de alguna manera, y después lo vamos a explicar próximamente también, tienen que tomar una decisión, tenían que en sus manos para decidir con respecto a la eliminación de las leyes de cabotaje en nuestro país, y nosotros no queríamos que ese último informe fuera el que prevaleciera y el que tuviera como única referencia el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso a su vez. Así que por eso fue una de las cosas que empezamos con esta investigación. Las consideraciones proteccionistas e intereses individuales, principalmente en el informe, claramente establece que estas leyes o la ley de cabotaje favorecía claramente a la industria de la construcción de barcos, a toda la industria que tiene que ver con lo que se llama la bandera de bandera americana, porque también hay otras variables que en algún momento también nosotros vamos a considerar, que es el cambio de bandera, que también se puede hacer a través de lo que es el transporte a los Estados Unidos mediante marina extranjera. Y también hay muchos intereses envueltos en todo esto, de todos tipos. Así que hay intereses envueltos. Y si hay intereses envueltos es porque hay dinero. Y es porque hay una gran cantidad de dinero que se está moviendo alrededor de la economía, tanto de Estados Unidos como también la economía en Puerto Rico. Definitivamente todos sabemos que nosotros tenemos una crisis fiscal en nuestro país y se veía que también nosotros podríamos buscar otras alternativas con respecto a la crisis que nosotros tenemos en Puerto Rico. ¿Y cuáles son esas alternativas? Pues entonces tenemos que ver si esta o las alternativas que vamos a estar hablando más adelante pueden ser alternativas para nosotros lidiar en todas las esferas, en todos los niveles con la situación de crisis económica en nuestro país. Y hay un punto que no se había trabajado anteriormente, y es el hecho de que si se están violando los derechos civiles de nosotros los puertorriqueños o no, con respecto a que se protejan unas esferas en la parte comercial y que no deje que los puertorriqueños podamos tener los efectos en consecuencia o en cascada de mejorar nuestra economía y que a su vez tengamos mejores servicios, tengamos más empleos en nuestro país y tengamos mercado con otros países, podamos transportar con quien nosotros queramos transportar y podamos llevar un tú a tú, lo que se llama principalmente la competencia, ¿verdad?, perfecta, ¿verdad?, con respecto a liberar la competencia en nuestro país, el libre comercio. Así que esas fueron las consideraciones. La ley Jones, como muy bien dijo el decano, y quiero pasar por esto anteriormente, como él dijo anteriormente, y quiero pasar por esto rápido, es que, uno, que los barcos que transporten esos bienes sean construidos bajo lo que se llaman los astilleros, ¿verdad?, las compañías astilleras de los Estados Unidos. Dos, que la tripulación sea de ciudadanía americana,
los que estén ahí, los que estén certificados para estar ahí, y que tuviesen la bandera americana específicamente. Tienen que tener esas 3 cosas. Eso lo que te dice es que te es restrictiva a esas 3 cosas. Un barco que no tenga esas 3 cosas no puede entrar a Puerto Rico, dejar carga y seguir con otra carga para otro lugar, porque ahí es donde está la situación. Pueden llegar barcos a Puerto Rico extranjeros, pero tendrían que bajar toda la carga si quieren seguir hacia Estados Unidos. Si quieren seguir hacia Estados Unidos, tienen que bajar toda la carga aquí en Puerto Rico, otra vez bajarla y subirla a otro barco, que eso conlleva un gasto, para entonces enviarla hacia Estados Unidos. De igual manera que si llega a Estados Unidos y quisiera llegar a Puerto Rico, tiene que bajarlo en algún puerto en Estados Unidos. Si es de los estados del norte, pues tendría que acarrearlo, ya sea por tren o por transportación, ¿verdad? Y llevarlo al puerto más cerca para que entonces se monte otra vez esa carga y llegue a Puerto Rico. Le estoy explicando esto de esta forma tan sencilla porque todo lo que yo le estoy indicando conlleva costo. Y eso es uno de los agravantes que tenemos con las leyes de cabotaje. Ahora bien, ¿cuáles fueron los objetivos de la ley Jones en el 1920? Tenemos que pasarnos a la historia, ¿verdad? Ir a esa historia de 1920 y darle entonces el voto de confianza para el 1920 de cuáles eran los objetivos de esa ley. Pues mira, los objetivos de esa ley en primer lugar era seguridad nacional, que si hubiera una guerra, tuviéramos suficientes barcos para utilizar esos barcos en momentos de guerra, ¿verdad? Lo otro es que tuviéramos una tripulación especializada para, si tenemos una situación en momento de guerra, utilizar también esos empleados, esas personas para poder acarrear todo lo que tuviéramos que acarrear en momento de guerra. Y en tercer lugar, la industria de la construcción de los barcos, que nosotros tuviéramos una industria, nosotros estamos hablando de Estados Unidos, en este caso tuviera una industria fuerte, fuera una industria que generara un movimiento económico en los Estados Unidos. Ahora bien, estamos hablando del 1920, ha pasado mucho tiempo desde ese momento. En las enmiendas, y quiero traer esto porque es un dato bien importante, lo que quiere decir en primer lugar es que esta ley ha tenido enmiendas, no es que no ha tenido enmiendas, ha tenido enmiendas que nos han favorecido a nosotros en alguna instancia. En primer lugar, en el 1980, la primera enmienda fue exenta por orden administrativa y luego se concretó en el 2003 por orden administrativa también, nos exime para que los barcos cruceros de banderas internacionales transportaran pasajeros a Puerto Rico. Esa fue la primera exención que nosotros empezamos a ver con respecto a las leyes de cabotaje, del cual hablaba el decano ahorita también. Sin embargo, hay un dato aquí bien importante, y es que cuando nos dieron esa primera exención, provocó en Puerto Rico un aumento económico, una mejora económica, principalmente en el tema del turismo. Obviamente en cascada también unos ingresos económicos en empleo, en compra de bienes de Puerto Rico, en otras áreas, que también nos ayudó a nosotros grandemente. En ese momento el transporte nos brindó 1.4 millones de pasajeros, generando ganancias por más de 3 billones de dólares. Estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares. Así que esa sola exención nos brindó esa capacidad a nosotros en Puerto Rico principalmente. Ahora bien, también dice que el día que Estados Unidos empieza a construir barcos cruceros, nos pueden eliminar eso, porque es una orden administrativa. Y por ahí también hay otras exenciones con estas cláusulas que le dije anteriormente. No existe la aplicación de las leyes de cabotaje siendo las leyes más restrictivas mundialmente en Islas Vírgenes, porque desde sus orígenes de Islas Vírgenes se estableció así, que no iban a tener leyes de cabotaje. Si van a Islas Vírgenes, los ciudadanos de Islas Vírgenes le contarán miles de historias de por qué que ellos no tienen las leyes de cabotaje, hasta influencia de diferentes familias en el Congreso y en la presidencia de los Estados Unidos también, en aquel momento dado.
Y las Samoa Americanas, Islas Marianas, no tienen las leyes de cabotaje. No estamos hablando de países tan lejos de nosotros tampoco, como es Islas Vírgenes de nosotros. Esos son nuestros vecinos ahí al lado, ¿verdad? Y hay unas exenciones parciales para Islas Marianas del Norte y Guam. Eso quiere decir que en el caso de Guam específicamente, los barcos que llegan a Guam no tienen que ser construidos en Estados Unidos. Sin embargo, Guam hoy está pidiendo la exención de las leyes de cabotaje porque todo le llega a través de Hawái. Y si todo le llega a través de Hawái, pues es como si no lo tuvieran. Por lo tanto, ellos también están en la carrera hoy en día peticionando las exenciones o la eliminación de las leyes de cabotaje, que lo voy a explicar más adelante. La aplicabilidad más restricta de las leyes de cabotaje, o sea, está el prisionero de las leyes de cabotaje, y eso quiere decir que hoy en Puerto Rico solamente 4 compañías privadas son las que transportan la mayoría de los productos desde Estados Unidos hacia Puerto Rico y de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Por otra parte, también tengo que indicar que la mayoría de lo que nosotros consumimos en Puerto Rico es por importaciones. O sea, que lo traen de Estados Unidos. El 80% de lo que nosotros consumimos viene de Estados Unidos. A una persona yo le expliqué lo que eran las leyes de cabotaje y me decía, esto quiere decir que cada vez que yo compro algo que no es de Puerto Rico, yo le estoy dando empleo a alguien que no es de Puerto Rico. Cuando nosotros tenemos una crisis en nuestro país y tenemos pocos empleos en nuestro país, pues sí, eso es lo que significa, que nosotros estemos comprando constantemente de afuera, por las circunstancias que sean, ¿verdad?, del mercado, y que nosotros no nos estemos dando la oportunidad nosotros mismos para tener más empleo y una mejor economía en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Dicen por ahí que los planetas se han alineado, y yo no creo en casualidades, y los que creemos en Dios menos, ¿verdad?, que Dios obra por caminos misteriosos, y tanto Alaska como Hawái, como Guam en este momento se han unido a nuestra comisión, ellos han hecho resoluciones en sus países para unirnos nosotros a ellos y ellos a nosotros en empujar cualquier iniciativa de exenciones a las leyes de cabotaje o la eliminación de las leyes de cabotaje, y hemos iniciado ya unos estudios en conjunto con universidades también de esos países para elaborar también todo lo que tenga que ver con el proceso, la acción para este proceso, y que le voy a explicar cómo lo podemos hacer más adelante. En el 2006, y quiero que también tomen esto en consideración porque esto no se conoce mucho en Puerto Rico, hay una resolución del comisionado residente Pierluisi donde solicita que por ley nos den a nosotros una exención para lo que es el gas natural o los derivados del petróleo, ¿verdad?, específicamente. Sepan que hoy existe una orden administrativa que sí provee para que hoy llegue gas a Puerto Rico. Mediante legislación se usó tanqueros navieros de gas licuado que no cumplían con la ley Jones. ¿Por qué? Porque los barcos de la Marina Mercante de hoy no tienen disponibles barcos para cargar gas. Por lo tanto, no había ninguna otra alternativa. Teníamos que ofrecer eso, además de que hay unos acontecimientos que les voy a explicar que también han presionado a que eso sea así. Por otra parte, de lo que le hablo es de lo siguiente. Han habido unos acontecimientos y se siguen alineando, ¿verdad?, las cosas en este proceso. Y es que, por ejemplo, en el 2012, para que ustedes tengan una idea de cuán grande es todo esto y cuál es el impacto de las leyes de cabotaje en Puerto Rico y en Estados Unidos también, porque aquí vamos a empezar también a hablar de que hay un impacto también en Estados Unidos, es, por ejemplo, el desastre natural que hubo del derrame de petróleo en el Golfo de México, de lo que se llamó el Deepwater Horizon, donde hubo un derrame inmenso de petróleo que causó unos problemas terribles ambientales en los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, en primer lugar, hubo muchos países europeos que le dijeron a Estados Unidos, nosotros estamos dispuestos a ayudarte a recogido de ese petróleo. Y los grandes intereses en todo esto, y pues la gente que no quiere la eliminación de las leyes de cabotaje, indicó que
no podían entrar esos barcos. Que aunque los Estados Unidos lo necesitaran, no podían entrar, que ellos lo iban a recoger poco a poco. La situación del poco a poco fue que generó una situación ambiental terrible en todo ese Golfo de México, y causó estragos económicos y ambientales desastrosos para los Estados Unidos. La otra situación que tiene que ver con esto, y es bien importante también traerlo, es la siguiente, que también se ha generado en estos últimos años. Ustedes saben que el año pasado hubo una situación de nevadas terribles en los Estados Unidos. Y debido a la gran cantidad de nieve que cayó en Estados Unidos, se escaseó la sal. Por lo tanto, llegó un momento que, como por ejemplo el estado de New Jersey se quedó sin sal completamente, hubo un accidente terrible y el estado tuvo que cerrar por muchos días. La situación es que no había sal en los Estados Unidos. Había un barco canadiense que podía llegar automáticamente a New Jersey, que es la costa este de los Estados Unidos, y el gobernador de New Jersey dice, espérate, nosotros tenemos un barco cerca de Canadá, yo tengo una situación terrible de emergencia en mi estado, voy a ir a la administración marítima, que es lo que se llama el MARAD, ¿verdad?, que está junto al Homeland Security, y le voy a decir, dame una exención para que ese barco canadiense llegue a New Jersey porque yo tengo una crisis en mi estado y tiene que llegar inmediatamente un barco. Empezaron en la pelea con esto, se enfrenta a Estados Unidos una vez más con sus mismas leyes de cabotaje, porque también le aplica a ellos, y es así que entonces viene el Congreso también a discutirse cuáles son los efectos de las leyes de cabotaje en Estados Unidos. Para hacerle el cuento largo o corto, no dejaron que los barcos extranjeros o el barco de Canadá llegara a New Jersey. Lo que hicieron fue lo siguiente: mandaron el barco a aguas más alejadas de la costa este de Estados Unidos, mandaron un barco de New Jersey vacío, se fueron al mar, recogieron en ese barco la sal y la regresaron a New Jersey. Todo ese proceso cuesta más caro. Obviamente, como New Jersey tenía una crisis, tuvo que pagar la sal más cara a esos efectos. Así que ya vemos que hubo una situación que esto generó. Además de eso, ustedes habrán conocido que el huracán Sandy y el huracán Katrina, también cuando sucedió a través de New Orleans, tuvieron una situación que tuvieron que también darle una exención para que entraran barcos extranjeros a traer petróleo, porque no habían barcos de la Marina Mercante ante la situación de crisis que había en esos estados. Así que ya vemos que hay situaciones que han ocurrido en Estados Unidos que han ameritado, una, que se les den exenciones, quiere decir que se pueden dar las exenciones, y dos, que no tenemos barcos para cargar este gas natural ni derivados del petróleo, y tres, que el mismo Estados Unidos se está enfrentando a sus leyes de cabotaje y la limitación que tienen, y vamos a hablar de otras también. En la industria del petróleo derivado, y esto fue un artículo de Bloomberg, donde salió específicamente, que cuando hubo el desastre del Deepwater Horizon, que no podían pasar, y venía de Indiana, ¿verdad?, esos barcos de petróleo, la situación fue también que tenían que dar la vuelta, desde Indiana hasta Maine para poder traer el petróleo. La situación es la siguiente: cuando empezaron a evaluar, dijeron, espérate, si yo tengo que dar toda esa vuelta, a mí el barril del petróleo me cuesta de 5 a 6 dólares el barril del petróleo. Si lo traigo de Canadá a Maine, que es más cortito, me cuesta, adivinen qué, 3 dólares el barril. Por lo tanto, empezó otra vez la pelea en el Congreso de que nos estamos afectando nosotros mismos en Estados Unidos, porque unos estados se benefician de que llega todo por tren o llega todo por mar, pero mucho más cerca, y los otros estados estamos pagando el mismo petróleo más caro porque no podemos utilizar, o no hay vías para utilizar para que sea menos costoso para mí. Entonces han empezado a pelear los estados, de que unos se benefician de una forma, otros se benefician de otra, y que no es justo, porque todos somos aquí los mismos y estamos bajo el mismo gobierno. Entonces eso ha creado también un choque en el Congreso de los Estados Unidos a raíz de estas situaciones que han sucedido. Así que
¿Qué ha sucedido? Durante los últimos años se han presentado sobre 10 medidas legislativas ante la consideración del Senado y la Cámara de Representantes en la capital federal. No nos engañemos, tenemos que bregar con la situación en el Congreso de los Estados Unidos, estamos en elecciones en este año y de hecho creo que sepan que Alaska y Hawái le han peticionado a sus candidatos que para que sean apoyados en Alaska y Hawái tienen que tener dentro de su plataforma la exención por lo menos de poder acarrear en construcción extranjera de barcos extranjeros gas o derivados del petróleo, porque entienden que ya no pueden con la situación del costo que eso lo ha generado. Así que sabemos que todo esto se está moviendo, además de que el apoyo que tenemos de Hawái, Alaska y Guam hacia Puerto Rico ha sido positivo. Uno buscando la eliminación total, otro la eliminación parcial de la ley Jones de 1920 y lamentablemente ninguna ha salido de las comisiones legislativas a que fueron referidas. Es también meritorio decir en todo esto, porque yo lo que estoy diciendo es historia e investigación pura, no le estoy diciendo que es mi impresión de todo esto, sino datos específicos de lo que hemos encontrado específicamente, que el Congreso, ante todas estas situaciones, tiene que bregar con las leyes de cabotaje en algún momento dado porque ellos mismos se están afectando. Sus ciudadanos se están afectando en todo este proceso y Puerto Rico obviamente se está afectando también. Desde el 1995 se han radicado resoluciones tripartitas en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a los mismos fines. Fíjense que en este momento estamos teniendo una situación en el Congreso por las situaciones de las exenciones y por los diferentes acontecimientos que se han dado, que han afectado a diferentes estados de Estados Unidos. Tenemos unas elecciones en este año y encima de eso tengo que decir que tenemos también el beneficio de que los 3 partidos políticos en Puerto Rico apoyan la exención o la eliminación de las leyes de cabotaje. Por lo menos nos hemos puesto de acuerdo en algo, ¿verdad? Debemos decir en todo esto, así que eso nos beneficia a nosotros en un proceso de negociación que creo que es más estratégico que otra cosa, que es lo que nosotros tenemos que hacer en este aspecto. Más de 2 estudios se han revelado sobre la ley Jones. Solamente uno ha dicho que no son costosas, que no es costoso para el gobierno de Puerto Rico las leyes de cabotaje. Y no le estoy hablando de cualquier estudio de Juanito Trucutru o de cualquiera que diga yo digo o dejo de decir. Estamos hablando de tesis doctorales, estamos hablando del Banco de la Reserva de los Estados Unidos, estamos hablando de los periódicos más importantes de Estados Unidos, principalmente New York Weeks, Bloomberg, el Banco de la Reserva de Nueva York, el Premio Nobel de Economía que vino a Puerto Rico y lo dijo, no lo estamos diciendo nosotros, con respecto a buscar una exención específicamente para Puerto Rico de manera que podamos llegar a una eliminación y buscar una alternativa de sentarnos para que ambos, Estados Unidos y Puerto Rico, se beneficien de esto. Así que es bien importante, de la misma manera, y provocar efectos adversos, esto provoca efectos adversos a la economía de Estados Unidos, sus territorios y posesiones, y que yo sepa, Islas Vírgenes no está en el Congreso allí todos los días diciendo quítenme las leyes de cabotaje. Allí se aplican las leyes laborales y las leyes de seguridad, como se aplican también a Puerto Rico. Así que es un punto también que quiero que conozcan. Es proteccionista de la Marina Mercante estadounidense y le digo por qué. Vamos a unos datos específicos también. Según la información provista, le dije principalmente 3 aspectos: bandera, personal estadounidense y construcción. ¿Verdad que le dije esos 3? ¿Cómo estamos en construcción hoy en día? Solamente el 2% de la construcción de barcos se está haciendo en Estados Unidos. ¿Dónde se está haciendo el resto? En Corea del Norte. Y ustedes saben cuánto vale un barco en Estados Unidos, diseñado en Europa, porque no es diseñado en Estados Unidos, diseñado en Europa, que nosotros los mandemos a construir, $200 millones. ¿Y cuánto cuesta en Corea del Sur? $24 millones. El mismo barco.
esa diferencia de costo se ha evidenciado que estaríamos pagándola nosotros, los puertorriqueños, por 12 años. Para que ustedes tengan una idea, en un estudio sencillo que nosotros hicimos, de una comida de una persona por familia al año, nos cuesta, las leyes de cabotaje nosotros, que un plato de arroz, habichuelas y ensalada nos cuesta $500 más con leyes de cabotaje al año por persona. Así que, le dije también el empleo. Una de las situaciones que hemos tenido es que han dicho, miren, vamos a eliminar el empleo en los puertos, nos vamos a quedar sin trabajo. Yo me estoy preocupada por eso también. Bien preocupada porque no estamos en momentos de perder empleos en nuestro país. ¿Qué hemos encontrado? En un estudio realizado por el presidente Clinton, donde mandó a verificar cuántos empleos se perderían o cuántos empleos se han perdido por la disminución de carga, porque por la situación económica y crisis de Estados Unidos también ha disminuido la carga considerablemente. Estados Unidos está en una crisis económica en este momento de la misma manera, igual que el mundo. ¿Saben qué? En el campo de empleo de los puertos o relacionados a los barcos de Estados Unidos se han perdido 80,000 empleos al día de hoy. ¿Cuántos empleos nos quedan en el área de astilleros? Adivinen qué, 56 empleos. Por lo tanto, lo que nosotros hemos estado verificando es que la ecuación es sencilla. Si nosotros abrimos a un libre comercio, del cual se beneficiaría Estados Unidos, y le digo por qué. Alrededor de nosotros está Cuba, alrededor de nosotros está Jamaica, alrededor de nosotros está Santo Domingo. Todos esos están alrededor de nosotros y Panamá también. ¿Saben qué? Están desarrollando los puertos más grandes de toda Latinoamérica. Y Brasil le ha dado a Cuba más de $100 millones para desarrollar su puerto. Y las esclusas para los post-Panamá se han abierto próximamente ahora en Panamá para el 2015. Si hay tanta inversión en nuestras hermanas islas de alrededor, ¿ustedes creen que esto es un comercio que perderíamos nosotros? ¿O ustedes creen que Puerto Rico se puede convertir en un puerto importante dentro de los puertos, incluso el de Ponce, que tenemos aquí al lado, para nosotros también bregar o lidiar con la situación económica de nuestro país? 1 más 1 son 2. Más barcos, más carga, crea más empleos, no menos empleos. Ahora bien, más gente va a tener más empleo. Así que no ha sido la información que se le ha provisto a todo el mundo, por lo tanto vamos a sentarnos en la mesa a buscar de tú a tú. Ustedes, Estados Unidos, se benefician, nosotros nos beneficiamos, le pagamos a los bonistas, que es lo que ustedes realmente quieren en todo este proceso. Ustedes lidian también con su situación económica y todos estamos ganando en esto. Pero si no lo hacemos ahora, Jamaica, Cuba, Santo Domingo y Panamá nos están pasando por el lado y es ya. Este es el momento de abrir un mercado libre a nuestro país. Las compañías que están, si son buenas, si llegan a tiempo, no tenemos ningún problema porque van a seguir dentro del mercado y van a estar ahí. Y si son los mejores que dan los precios, son los que vamos a utilizar. Pero eso lo decidimos nosotros. ¿De quién es el mejor postor? Además de que tenemos que empezar a sustituir importaciones por exportaciones. Las cosas hechas aquí en Puerto Rico. Eso nos daría un beneficio adicional en todo esto. Así que no seríamos presas de 4 compañías de manipulación criminal, porque de hecho, hace unos años atrás, el gobierno federal encontró que se habían puesto de acuerdo para establecer el precio y se ganaron durante esos años que establecieron precios, se pusieron de acuerdo para establecer el precio entre unas y otras, y están hoy presos los que llevaron a cabo eso por el gobierno federal. Obtuvieron en ese proceso de ponerse de acuerdo en precios
5.000 millones de dólares. ¿Y ustedes saben por cuánto transamos? Por 46 millones de dólares. ¿Y ustedes saben por cuánto transó Puerto Rico? Por 4.1. El que transó, yo no sé dónde estudió matemática, pero definitivamente perdimos en el proceso. Y quienes saben del área legal, como fue, ¿verdad? Con perjuicio, no podemos llevar una demanda de clase, no podemos volver otra vez a buscar ese dinero. Como quiera, se llevaron 5.000 millones de dólares y transaron por 46. ¿Cuánto se están ganando? Transaron para no poder ver el caso en sus méritos. Por lo tanto, sabrá Dios lo que nosotros hemos encontrado ahí. Pero eso no es el caso. El caso es que quienes estén hoy, sean quien sean de nuestros hermanos puertorriqueños, sean quien sea, también compitan en la buena lid. ¿Que no van a llegar barcos extranjeros? Bueno, si no van a llegar barcos extranjeros, vamos a preguntarle a Santo Domingo, a Jamaica, a República Dominicana y a Panamá, que tienen unos contenedores más grandes para traer más cosas. Sí, pues también. Si ese es el que nos beneficia, los vamos a usar para esos efectos, para la carga que sea, porque hay diferentes cargas en este momento. Cosa a diferencia que no nos pasa con el gas natural ni con el petróleo, porque hoy están utilizando diferentes formas de acarrear ese petróleo, que no es el más seguro, ni es la mejor forma de tener el mayor tonelaje en esa cantidad. No nos estamos beneficiando de eso. Así que nos podemos beneficiar de eso. Por lo tanto, es bien importante también señalar que los estudios han revelado lo siguiente, en lo que llevamos ahora, porque estoy esperando todavía también un estudio específicamente de costo, y le voy a decir por qué. El costo proyectado en general para Puerto Rico, el aumento en costo está en 2.8 billones y 9.8 billones anuales en transportación. La derogación de las leyes de cabotaje disminuiría entre un 20 y un 26% ese costo, porque tendríamos mejores alternativas. Nosotros podríamos exportar también en sustitución de importación. El aumento al consumidor, de lo que se ha hablado hasta este momento, estriba en el de 2.8 billones al consumidor. Eso pues lo pagamos nosotros, lo consideramos somos nosotros. Y la inyección económica a Puerto Rico, específicamente, sería de aproximadamente 220 millones de dólares. El impacto económico sería de 500 millones a 1.1 billones de dólares. Ahora bien, definitivamente estamos hablando aquí de muchos millones. Quizás unos dicen son 500, otros son 200, otros 100 de todo lo que hemos investigado en este momento, pero yo no he oído ninguno que diga que no vamos a ganar, con alguna exención. Ninguno hemos oído en este momento. Algo vamos a ganar en el camino. De hecho, de las investigaciones que hemos hecho de productos específicos, porque le hemos trabajado por temas, nos han dicho que hay unos productos que es neutro, porque pagan la importación y pagan la exportación con otros productos. Perfecto. Pero tenemos otros productos que tenemos que ganar, que podemos ganar en ese proceso. La disminución en tonelaje transportando más de un 25% es algo que está ahí, tenemos que aumentar ese tonelaje. Y la disminución de barcos de bandera estadounidense, que le dije anteriormente, de la cantidad, que es menos de un 25%, ¿verdad?, en nuestro país. Así que es algo que lo que vemos es que esa construcción de barcos va en caída, los empleos van en caída de lo que ha provocado las leyes de cabotaje. Ya estoy terminando. Más de 12 estudios, como le dije anteriormente, la Marina Mercante Estadounidense, ahí tengo un error ortográfico, perdónenme esa, solo controla 0.017% del tráfico marítimo mundial. No nos equivoquemos. Muy poco lo que estamos controlando en ese momento. Los astilleros norteamericanos solo construyen 1% de los barcos comerciales, porque están los barcos comerciales y están los otros tipos de barcos, ¿sí? Pero los barcos comerciales específicamente es un 1%.
y la antigüedad de los barcos que nosotros tenemos ahora de la marina mercante están entre 35 y 40 años, su expectativa de vida no es la mejor en este momento. Utilizan búnker C, que es el más costoso para poder moverlo, y menos de 1% de estos barcos han sido utilizados para conflictos bélicos, porque no sirven ya para eso, ni los utilizan tampoco en este momento. Así que ni tampoco el personal se está utilizando en conflictos bélicos en este momento, porque están utilizando otros medios de cómo hacerlo para momentos de conflictos bélicos. Limita la creación de empleos, que fue lo que le dije anteriormente, la pérdida de miles de empleos hoy, y el mercado no es contestable. Contestable es que como hay 4 que controlan, no puede entrar más nadie. No es permeable. Eso es lo que se llama un mercado no contestable. La marina extranjera entendemos que sí sería un atractivo para Puerto Rico. Lo que pasa es que hoy no han hecho propuestas porque han pasado tantos años que no hemos eliminado nada, ni hemos hecho nada, que no es atractivo para ellos hacer ninguna propuesta hoy. La disponibilidad entendemos que estaría por lo que le acabo de decir de todos los puertos que también se están desarrollando alrededor. La confiabilidad y la regularidad va a seguir los mismos estándares que tenemos hoy. Y obviamente el puerto de transbordo del Caribe, nosotros nos podríamos convertir, Ponce es uno de los puertos más importantes, además de que hay un punto que no quiero que se me olvide en todo esto, y es que si nosotros tenemos un desastre natural en Puerto Rico, cosa que tampoco nadie había pensado, y pasa algo en el puerto de San Juan, nosotros tenemos comida para una semana. Por lo tanto, nosotros tenemos que abrir el puerto de Ponce en su máxima expresión, porque no sabemos qué pueda suceder. Y ya pasó en George y ninguno de nosotros nos enteramos. Estaban allá afuera peleando en San Juan qué barco iba a entrar y qué barco no iba a entrar en nuestro país. Y nosotros ni nos enteramos de esa situación. El oligopolio de solo 4 empresas y la manipulación criminal de costos, lo que se llama el collusion, eso fue del 2002 al 2008. Las compañías reportaron, ya le dije, la cantidad de millones que reportaron. El gobierno de Puerto Rico solamente transó por 4 millones anteriormente. Nosotros como país tenemos derecho a la cantidad de carga que nosotros podamos enviar, exportar. Nosotros tenemos derecho a desarrollarnos como país, a tener mejores ingresos económicos en nuestro país. Nosotros tenemos el derecho, y le voy a hacer un solo ejemplo. El que coma, voy a tener que sacar esto porque estoy peleando con él desde ahorita. El que coma cabrito en este país, que lo piense de ahora en adelante. Ustedes saben cuánto tarda la carne de cabrito fresco que dice en el supermercado de llegar a Puerto Rico. 69 días. Miren esto en las variables de los estudios que puedan ver. Sale de Australia, y esto sin del día que la mataron, desde el día que lo montaron en un barco. Sale de Australia va a California, de California lo montan en un tren o en un truck, lo llevan a Florida y de Florida viene a Puerto Rico. El que diga que el cabro es fresco es un fresco. Ustedes saben cuánto tardan los mariscos. Nosotros estamos en una isla, 29 días en llegar a nuestro país. Nosotros no podríamos empezar a exportar mariscos de nuestro país, como lo hicimos en un momento dado de Mayagüez, con las atuneras. ¿Por qué no lo podemos hacer? Se la llevaron para Santo Domingo, esas empresas. De la misma manera, el suplido, nosotros podemos hacerlo, nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, pero no nos pueden limitar. De hecho, y de otro día hablaremos de los atractivos que tenemos como país en las zonas de libre comercio, en las zonas de valor añadido, y eso sin contarle lo que significó los acuerdos del CAFTA y el NAFTA para nuestro país. Estados Unidos puede tener unas exenciones en aranceles, disminución de costo de aranceles con México, con el CAFTA, y con el NAFTA puede tener liberación de aranceles con Nicaragua, que queda ahí al lado de nosotros. ¿Y nosotros qué? Eso no se consideró. Nosotros no estamos dentro de eso. Y nos ponen a competir con Nicaragua, con Costa Rica, con otros países, porque ya hay un contrato entre ellos de liberación de aranceles.
Son otras alternativas que nosotros también tenemos, de poder mercadear. Pero sí nosotros tenemos leyes de comercio interestatal que nos aplican a nosotros. Nosotros no podemos decir, Estados Unidos, tú no puedes vender tal producto en Puerto Rico. Eso sería ilegal hacerlo. Por lo tanto, a nosotros nos aplican las leyes interestatales. Son cosas que nosotros también tendríamos que negociar a esos efectos. Así que tenemos derecho a la alimentación en todas sus expresiones. Como le dije, más de 12 investigaciones locales e internacionales revelan que la ley Jones tiene efectos adversos a la economía de Puerto Rico y Estados Unidos, no es solamente a Puerto Rico. Sobre 27 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales coinciden en la necesidad de eximir a Puerto Rico de esta restricción. De hecho, se ha trabajado, y creo que la Organización de los Industriales está trabajando una exención para Ponce por la situación que tenemos de ligereza en cuanto a cómo se están desarrollando los puertos alrededor de nosotros. Y no hay evidencia que justifique mantener la aplicabilidad de las leyes de cabotaje. Ya se les expliqué, que eran 3 anteriormente. Los argumentos principales: el sector comercial e industrial, aparte de que cuesta más del doble, crea un problema de logística innecesario. El sector, porque por bajarlo, subirlo, me van a costar más que si yo bajo lo que necesito aquí y sigo hacia Estados Unidos. El sector político, los 3 partidos están de acuerdo con una exención y mejoría de la economía. El Colegio de Abogados de Puerto Rico indica que restringir el desarrollo económico de Puerto Rico es una violación a los derechos civiles, por eso es que el informe estaría también ofreciéndose a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Se necesita un esfuerzo participativo. Invitamos a ustedes, a las organizaciones empresariales, a las industrias, a las empresas, a establecer y compartir información actualizada del mercado. A organizaciones profesionales e individuos también fueron convocados para participar. Y de hecho, esto que yo estoy haciendo aquí hoy lo estoy haciendo en todas las universidades. No me estoy basando en números que me he inventado. Todo es investigación científica ofrecida por el mismo Estados Unidos, por investigaciones que se han hecho anteriormente. Alternativas para lograr la exención: el Congreso de los Estados Unidos de América, estamos llevando esfuerzos para evidenciarlo, para hacer más evidenciados nuestros movimientos y ser más estratégicos. Nosotros no tenemos que ir al Congreso para pedir una exención. Podemos hacer un planteamiento al MARAD, pues vamos a hacerlo mientras el Congreso se pone de acuerdo en todo esto, pero todos nosotros tenemos que empujar eso, no solamente uno. Todos tenemos que hacer ese mismo esfuerzo. La Organización de las Naciones Unidas sería otra alternativa de lucha en la perspectiva de los derechos civiles en foros internacionales, y esfuerzos conjuntos con Alaska, Hawái y Guam, que es lo que estamos haciendo en este momento. Así que ustedes díganme si las leyes de cabotaje no son una muralla para el desarrollo económico de nuestro país y de Estados Unidos. Porque la situación aquí no es pelear con Estados Unidos. La situación es que ustedes tienen una crisis económica, nosotros tenemos una crisis económica, nos están pasando por el lado todos los países del Caribe. Tenemos una oportunidad del mundo de desarrollarnos en el mercado de transportación. Todos estaríamos beneficiados de esto. El costo de la energía, el más empleo y los costos de nuestro país serían mucho menores. Por lo tanto, eso traería beneficios a la parte social de nuestro país, a la crisis económica que en nuestro país tenemos. Por lo tanto, también coincide no solamente con la situación económica, sino también con la situación social de nuestro país, que no es otra cosa que la justicia social que todos los puertorriqueños nos merecemos y somos capaces de hacer lo que tengamos que hacer para beneficiar a nuestro país. Así que todavía falta mucho más por ofrecer información. Yo estaré dando los últimos datos próximamente de la investigación completa. Estoy en la mejor disposición para trabajar con ustedes, y las preguntas que no le puedan contestar, estaré dispuesta a trabajarlas con ustedes también. Muchas gracias y a la orden siempre. Sí, senadora, en su presentación usted mencionó, y quiero que usted conteste la siguiente pregunta, para beneficio de nuestros estudiantes. Usted mencionó que existen 4 empresas en Puerto Rico que exportan productos de Puerto Rico a Estados Unidos. ¿Podría mencionar cuáles son? Sí, está Horizon, está Seastart, está Taylor Bridge, se me queda una, y Crowley. Son las que están en este momento.
Por acá vi primero una mano y después voy allá. Ajá. Es con respecto al muelle de Ponce. Y de hecho, perdona, hay unas que están pensando hacer un merge. Si hacen un merge, pues obviamente sigue cayendo la responsabilidad en muy pocas personas, en muy pocas empresas. Ajá, perdóname. Es con relación al puerto de Ponce, ya que pues, lo está administrando el gobierno como tal, el municipio. ¿Usted cree que sería más factible si viniera una compañía privada a administrar el muelle como tal y sea más, o sea, sea más viable la aceleración del proceso del muelle si lo coge una compañía privada a que lo tenga el municipio? Mira, yo estuve hablando con el director del puerto de Ponce y he hablado con parte de la junta del puerto de Ponce. Yo creo que nosotros también tenemos que decir que estamos en un momento de desventaja, porque cuando empezó el puerto de Ponce estábamos en un momento claramente de ventaja, porque nadie más había empezado a hacer puerto en el Caribe. Aparte de lo que ya se estaba trabajando en Panamá con las nuevas esclusas para que puedan pasar los post-Panamá específicamente. Nosotros, yo creo que principalmente en vez de estar mirando una compañía en específico que administre el puerto de Ponce, yo creo que deberemos depositar nuestra energía y rápido, porque se nos está pasando la oportunidad, de concentrarnos en unos productos en específico y hacernos más diligentes en unos productos en específico y mejor si son hechos en Puerto Rico. Porque eso nos ampliaría la capacidad, una, de empezar a trabajar en el mercado. Dos, que si nos especializamos en unas áreas, podemos ver en dónde se van a especializar los otros puertos para no tener que competir con ellos. Tres, la situación de esto es que nos va a abrir los mercados a otros mercados por la confiabilidad que tengamos en este momento dado con esos productos en específico, ¿verdad? Nos ayudaría grandemente. Cuatro, no nos pondríamos también a pelear con el puerto de San Juan, porque también no pensemos que no, pero también hay la situación de que mucha gente dice que vamos a empezarnos a pelear con el puerto de San Juan. Realmente no. Cada cual va a tener sus productos, ¿verdad? Y cada cual va a tener un beneficio de eso, porque la zona del sur también se beneficiaría de eso, como es el valor añadido, como los almacenes, todo en cascada, todas las consecuencias en cascada económica que eso podría tener. Así que yo pienso que nos deberíamos concentrar por lo menos yo, ¿verdad? Esa es mi impresión, nos debemos concentrar en unos productos, ver cuáles son los productos que van a estar mercadeando los diferentes mercados. Esto es más complicado de lo que te estoy diciendo. Esto es mucho más complicado de lo que te estoy diciendo, pero para decírtelo más sencillamente, entiendo yo que sería la manera más correcta. De hecho, para nosotros es indispensable poner a trabajar el puente de Ponce, no solamente si nos especializamos en un producto, también es más importante por la situación de un desastre natural. Nosotros no solamente debemos pensar en la parte económica, también tenemos que pensar en las situaciones que podamos enfrentar como país en este proceso. Así que yo creo que nosotros tenemos que, ya el plan que había para el puerto de Ponce en aquel momento dado, ya ese no es. O sea, es un nuevo plan conforme a las nuevas realidades que tenemos en nuestro alrededor para poder ser los más efectivos posibles. O sea, no ponernos a trabajar específicamente en un área. Después si queremos regresar, regresamos acá. Ajá, Buenos dígame. días, mi nombre es Fernando Berrío, estudiante de Derecho Empresarial aquí. Mi pregunta para ustedes, ya que esto se tendría que hacer a través de Washington, D.C., mayormente, y el MARAD, pero ahí hay tres cosas. Uno, para poder cambiar algo, uno necesita poder político, conocimiento y dinero. Poder político allá, desafortunadamente, no tenemos tanto. Gracias a Dios tenemos la ayuda de Alaska y Hawái y Guam, pero esos son varios votos, no son todos los que necesitamos. El conocimiento lo tenemos, todo lo que usted acaba de decir. Y el dinero, no sé si tengamos tanto para poder cabildear para que esto se logre. ¿Cómo usted piensa combatir eso? Gracias. Bueno, yo no creo que no tengamos tanto poder político. Nosotros tenemos el poder político tan pronto nosotros entendamos que tenemos el poder político para hacerlo. Y te digo por qué. Si nosotros mercadeamos a Puerto Rico como una alternativa para la situación económica de Estados Unidos, nosotros somos un poder político. Si somos hábiles en eso y logramos evidenciarlo, que es lo que estamos tratando de hacer con esta investigación. Dos, depende de lo que pase en el Congreso, próximamente van a venir a buscar votos
a Puerto Rico. Republicanos y demócratas. Tenemos la aprobación tripartita. Tenemos nosotros la voluntad para decirle a esos candidatos que quienes vengan a buscar votos tienen que tener en la plataforma la exención para Puerto Rico. De eso estamos hablando. En el aspecto económico, también lo podemos tener. La forma es estratégica. ¿Qué le beneficia más a los bonistas? ¿Que nosotros le paguemos o que ellos tengan cosas a las cuales no le pueden sacar dinero? Que nosotros podamos seguir hacia adelante y pagarle lo que le debemos. Pues a ellos les conviene que nosotros estemos bien económicamente. Pues vamos a sentarnos. Y en el conocimiento yo voy a nosotros. Así que yo no creo que no los tengamos. Lo que pasa es que no los hemos sabido utilizar en ese proceso. Y yo creo que este es el momento. Y es un momento histórico. Tenemos el apoyo de 3 otros territorios. Tenemos la situación en el Congreso entre ellos mismos, de la situación de que ellos mismos se están afectando. Nosotros estamos en una crisis económica. Ellos están en una crisis económica. ¿Qué tienen que perder? Nada. Pero tenemos que crear el problema. Tenemos que explicarle el problema y darle las alternativas en esos escenarios. Y yo creo que nosotros podemos ser hábiles en ese proceso. Lo que pasa es que hemos gastado más energía en la pelea que en otra cosa. Y yo creo que es el momento de actuar, no es el momento de pelear. De que todos entendamos que somos unos como puertorriqueños, que estamos en los 3 partidos unidos en este propósito, pues vamos a ver si realmente no es la palabra, sino la acción en este proceso. Yo estoy dispuesta. ¿Ustedes están dispuestos a dar la pelea? Mucho es mejor que uno. Así que vamos a nosotros. Tenemos que concluir forzosamente varias cosas de la presentación en la mañana de hoy. Número 1, que nos aplica la Ley Jones de 1920. Número 2, tenemos también nosotros que concluir que existe la realidad fáctica de que los precios de nuestros productos cuando llegan a Puerto Rico nos los aumentan un 30%, precisamente el método de transportación que se está utilizando hoy día. Existen ocasiones en que se han aprobado exenciones para Puerto Rico. Significa que es probable y posible de que se sigan aprobando estas exenciones. Que solamente 4 empresas son las que dominan la transportación marítima de Puerto Rico y hacia Puerto Rico. Ya la honorable senadora mencionó las compañías. De las implicaciones que nos ha presentado la oradora en la mañana de hoy es que nos evita, nos obstaculiza el desarrollo económico. Recomendaciones de la propia senadora, que sigamos analizando la situación, que nos unamos a otros territorios y estados de Estados Unidos en las peticiones para que haya exenciones o la eliminación total de la ley de cabotaje. Y nos hace una invitación a nosotros de que podamos participar con el esfuerzo de ella, de su comisión, de los intereses particulares de nuestros senadores y nuestros legisladores para poder lograr que el Congreso de Estados Unidos, que la Oficina de Administración Marítima de los Estados Unidos pueda ofrecernos exenciones, inclusive la eliminación total de la Ley Jones. Agradecemos nuevamente su participación y la de la honorable senadora en la mañana de hoy. Gracias.